Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí. Y en esta mesa de trabajo llega Carlos Morales. Él es el director de Telefónica en México. Gracias, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Marco. Gracias, Pepe. Carlos, qué gusto. Carlos, pues el tema de las telecomunicaciones en México es un tema bien importante. Es un tema en el que México, sin lugar a dudas, ha avanzado. Ha tenido importantes avances. Sin embargo, la competencia pues ha ido marcando el terreno de todos y cada uno de los operadores. Yo quisiera que tú nos platicaras, porque Telefónica es una operadora que ha estado en México desde hace varios años y que ha tenido un muy buen nivel de inversiones, pero me gustaría que nos recordaras cuáles han sido el monto de esas inversiones y los resultados que han alcanzado en estos años de trabajo en México. Bueno, Marco, básicamente, como tú sabes, Telefónica Movistar está en México desde el año 2001, con unas compras que se hicieron en el norte de la República, y el monto total de las inversiones que se han acumulado desde ese año hasta hoy ronda los 13,000 millones de dólares. ¿Qué se ha conseguido en ese tiempo? En aquel tiempo, en 2001, las operaciones que se compraron más o menos fueron unos 600,000 clientes, y al día de hoy Telefónica Movistar en México cuenta con 26 millones de clientes. Y en términos de infraestructura, pues lo que se ha conseguido es que hoy estamos con cobertura en el 95% de la población, con más de 11,000 antenas. Y eso es lo que de alguna manera se ha conseguido con esos 13,000 millones de dólares que la empresa ha invertido todos esos años. Sin lugar a dudas. Sin embargo, Carlos, tú lo has comentado en otros foros, que te gustaría, en lugar de tantas contraprestaciones que de repente está habiendo, que dijeras, bueno, mejor me voy a compromisos de inversión. Incluso el famoso amparo que fue hace un par de semanas que salió, que ahorita nos los explicas bien exactamente qué pasó, porque sí que estaban pidiendo ustedes un monto exorbitante, pero nos explicas. Pero bueno, el caso era que en lugar de dar tantas contraprestaciones al Estado, que te dijeran, oye, ¿sabes qué? Mejor invierte en antenas, invierte en calidad de servicio, invierte en ponerte 4G o 5G, en fin, cuéntanos un poco. Sí, yo creo que si ves un poco la situación de México en comparación con otros países, ciertamente todavía tenemos mucho recorrido, por ejemplo, en conectividad. Y mucho de lo que se está hablando es cómo fomentar más conectividad en el país. Y creo que es un objetivo muy importante, porque cuando tú llevas conectividad a un pueblo, a una ciudad, no nada más estás llevando internet, estás llevando educación, estás llevando inclusión financiera, estás llevando información. Entonces, la conectividad es muy importante para el desarrollo de un país. Está muy demostrado que cuando tú llevas conectividad, el nivel de vida de ese país aumenta. Y México ciertamente no es un ejemplo de primer mundo, por decir así, en términos de conectividad. Entonces, hablando de las contraprestaciones, uno de los temas muy importantes que nos agobia, vamos a decir, como industria, déjame ponerme un poco el gorro de industria, no nada más de Movistar, ¿no? Cuando te pones en el gorro de la industria, vamos a hablar de los precios del espectro, por ejemplo, los costos del espectro. El espectro, como ustedes saben, para el auditorio que nos escucha, es un insumo básico para dar telecomunicaciones móviles. Es decir, las empresas de telecomunicaciones le pagamos al gobierno una contraprestación por el uso de ese espectro que utilizamos para dar servicio a nuestros clientes. Bueno, el modelo de costos de espectro en México es un modelo fallido, en nuestra opinión, que no tiene igual en el mundo, porque en todo el mundo se hacen subastas y simplemente pues gana el mejor postor y se queda con los derechos de uso de ese espectro, digamos, por 20 años. En México el modelo es, se hace una subasta, pero una vez que ganas ese espectro, además la Secretaría de Hacienda te pone unos derechos a pagar de forma discrecional, que tú no sabes muy bien de cuánto va a ser el próximo año, durante los 20 años. Y de tal manera que, por ejemplo, si los precios de telecomunicaciones han bajado un 40% ahora en el mercado, que ahora si quieren hablamos un poco de eso, del efecto que está teniendo en la inversión en el sector, si los precios han bajado 40%, los costos del espectro, de los derechos de uso del espectro, nos están aumentando con la inflación. Entonces, ¿cómo te explicas que un insumo básico, tú haces tortillas, tienes que comprar masa de maíz? ¿Cómo es posible que los insumos que tú necesitas para prestar el servicio aumenten con la inflación mientras tus precios bajan 40%? Entonces, yo creo que una buenísima idea que hemos propuesto, y ya no solo como Movistar, sino creo que esta es una idea que compartimos todo el sector, es decir, oigan,
el dinero que estamos pagando, yo creo que más o menos el cálculo que tenemos hecho de las empresas que prestamos servicios móviles, que estamos pagando o que pagaremos en el año 2019, solamente en un año pagaremos más de $1,000 millones en contraprestaciones de espectro, por ejemplo, las 3 principales empresas del sector. Con eso te alcanza para meter conectividad en muchísimas partes del país. Imaginemos una antena, pues debe estar costando el entorno de los $30,000. Entonces, Movistar en concreto va a pagar con cerca de $8,000 millones en espectro, y el cálculo que yo hacía es, mira, con ese dinero nos alcanza para meter 1,500 antenas en pueblos remotos y mantenerlas por todo el sexenio. Entonces, lo que estamos de alguna manera promoviendo es que el dinero que pagamos las empresas de telecomunicaciones, que se dedique al sector, que se dedique a dar conectividad al país, que se dedique a dar inclusión financiera al país, que se dedique a dar educación al país vía la conectividad. Claro, Carlos, yo creo que es un tema bien relevante, ojalá que los atiendan, y más si ya hay un consenso entre los operadores que tienen más o menos la misma perspectiva. Pero yo te llevaría de este tema de la contraprestación, que por lo que nos dices, pues es prácticamente pues un tema en el que solamente en México se cobra, que nos dijeras cuáles son las implicaciones en otro tema muy relevante para el negocio en México, que es el de la competencia. ¿De qué manera las contraprestaciones se convierten en una especie de barrera de entrada, en un obstáculo para una mayor competencia entre los operadores? Porque además, por lo que tú nos dices es discrecional y obviamente habrá diferencias entre unos y otros. Pero yo sí te preguntaría, ¿qué hacer para que haya una mayor competencia? Porque al final de cuentas, la operación en los mercados siempre es más eficiente con una mayor competencia. Sí, bueno, pues gracias por la pregunta, Marco. Vamos a ver, sí, me gustaría hacer como que un paraguas de lo que nos enfrentamos de alguna manera las empresas de telecomunicaciones. Y ahí entro en el tema de la competencia, si me lo permites. Por un lado, en los últimos años está el tema que les he comentado de que los precios han caído muchísimo. Yo creo que hoy deberíamos estar contentos porque en México tenemos los precios más baratos de Latinoamérica. O sea, por lo que tú pagas el día de hoy y por los servicios que tú obtienes, estamos en niveles de los precios más baratos de Latinoamérica. Primer punto. Segundo punto, los costos crecen. Porque, es decir, por un lado tienes la inflación normal, tú tienes que pagar todos los gastos que están ligados a la inflación. Por otro lado, devaluaciones nos afectan, porque muchos de los gastos, por ejemplo, la compra de equipamiento, son en dólares, entonces las devaluaciones te afectan. Los costos del espectro también están aumentando, como lo estaba diciendo, y todo este entorno afecta de forma muy significativa con la escala. Ahí voy ahora al punto concreto de la competencia, que es, si tú tienes una escala enorme, pues puedes paliar unos costos de espectro desorbitados como son los que tenemos hoy. Si tú no tienes la escala suficiente, pues no puedes rentabilizar esos costos de espectro si tú eres mediano, no vamos a decir pequeño, porque nosotros somos una empresa de 26 millones de clientes. Y todos estos fenómenos, más la necesidad de inversión, porque ustedes saben que nosotros somos una empresa, hablando de temas financieros, somos una empresa que en inglés se dice CAPEX intensive, intensiva en capital. Entonces, por ejemplo, el tráfico se está aumentando a ritmo de duplicarse cada año. O sea, los mexicanos, una noticia que en teoría debería ser buena para el sector, que es que los mexicanos cada vez usamos más datos y que duplicamos el tráfico cada año, hace que los operadores, por ejemplo, Movistar ha tenido que duplicar la capacidad de su red todos los años por los últimos 3 años. Entonces, eso es mucho capital, es mucha inversión necesaria. Entonces, voy al punto de la competencia ahora sí. En este entorno que necesitas mucha inversión, que los precios han bajado, que los costes suben, que hay muchas contraprestaciones, cuando tú haces el cálculo, pues prácticamente necesitas tener muchos millones de clientes para que esto no te afecte. Ejemplo, el operador preponderante tiene 70 millones de clientes. Efecto de las contraprestaciones. Los pagos de espectro, que son muy caros en México, repito, al operador preponderante le significan 4% de sus ingresos. A Movistar el próximo año le van a representar más del 15% de sus ingresos. Aparte de IEPS y de otros temas de impuestos, solamente los costes de espectro van a representar para Movistar 15% de sus ingresos, que va muy en línea ese 15% con los del otro operador que ha entrado últimamente en México. Entonces, si tú eres mediano o pequeño,
los costes de espectro representan mucho. ¿Dónde hemos visto que en una industria tengas que pagar contraprestaciones del 15 o del 20% de tus ingresos? Ya no digo de las ganancias, de tus ingresos. Y eso es lo que va mermando un poco los temas competitivos. Necesitas tener mucha escala para rentabilizar. Y es por eso que, y este es el bottom line, ¿no? En el bottom line, los dos operadores medianos que estamos en México, que por cierto somos la primera y la segunda empresas más admiradas del mundo en telecomunicaciones, según la revista Fortune. O sea, México, perdón, ahora me pongo la camiseta de Movistar. Sí. Estamos muy orgullosos de que en México tenemos al primero y al segundo operador de telecomunicaciones más admirados del mundo, según la revista Fortune, pero no ganan dinero. El tema es el siguiente, es una propuesta que ustedes traen de conectividad, de que haya mayor conectividad, en lugar de pagar tanta contraprestación al Estado, que pagan año con año, que mejor eso se dedique a compromisos de inversión para conectividad. Pero cuéntanos, han entrado con la reforma de telecomunicaciones dos empresas fuertes, ¿no? Ustedes ya estaban antes, han seguido, Telefónica, y ha entrado AT&T en México, compitiendo fuerte. ¿Es negocio las compañías telefónicas en México? ¿Son negocio? Hoy, si no eres el preponderante, no. Es decir, las dos empresas que estamos buscando ganar cuota de mercado y hacernos un lugar más cercano al preponderante, que son la que ha entrado últimamente, y nosotros, al día de hoy no tenemos rentabilidad de las inversiones. Y creo que es un tema muy relevante, porque si quieres conectar a México, pues creo que también parte de la ecuación es que la industria esté sana. O sea, porque al final tú dependes un poco de estas industrias, somos las que invertimos, somos las que ponemos las antenas, somos las que ponemos la conectividad, somos las que sabemos hacerlo, y tú como arquitecto, ¿no? O sea, parte de la política pública debería de ser no solamente que los precios bajen, que está muy bien, que haya más antenas, que también está muy bien, que se cumplan ciertas normas, que también está muy bien, pero parte de la política pública debería de ser: yo quiero una empresa, una industria sana, y una industria sana pues es que todos hagan un dinero razonable después de haber invertido lo que se tiene que invertir para conseguir. O sea, tú tienes tus ingresos, tus gastos, tus inversiones, tus impuestos, y que después te quede una pequeña ganancia que recupere tus inversiones, la rentabilidad de los accionistas. Claro, Carlos, aquí la verdad es que esta parte en la que 2 de las 3 empresas que operan en México en el sector de las telecomunicaciones no sean rentables, no es positivo ni para las propias empresas, pero tampoco para el país. Y yo te preguntaría, ¿qué es lo que hace falta para que, pues, olvidémonos de la rentabilidad, que es un principio necesario, indispensable, pero para que la competencia y una mayor operación y una mayor participación de mercado de las 3 operadoras puedan dar mayores y mejores servicios de calidad en todo el país? Porque la realidad es que no creo que el mercado sea tan pequeño, yo creo que sí caben los 3. Por supuesto que sí, es decir, en principio un mercado como el de México, de más de 120 millones de habitantes, donde todavía hay espacio, porque nuestra penetración si tú ves la penetración de servicios móviles en México, está en torno del 92%. Si tú piensas en Brasil, o sea, no me estoy comparando con Alemania o con Inglaterra, si tú ves Brasil, donde nosotros también tenemos operaciones, la penetración ya supera el 100%. Países como Chile, países como Ecuador, son países que tienen mejor cobertura de servicios, mejor penetración que la que tiene México. Entonces, primero hay ese espacio todavía para crecer. Luego está la oportunidad del Internet de las cosas, que también podemos hablar de eso, que va a haber miles de millones de cosas conectadas a Internet, y para eso también necesitas conectividad. Y eso, en un mercado de 3 operadores, perfectamente se puede hacer un mercado sano. ¿Qué creo yo que tendríamos que hacer? El primer tema es lo que hablábamos hace un momento, una disminución significativa de las contraprestaciones, de lo que está costando y de lo que se está pagando hoy al gobierno por el derecho de dar esos servicios, y que se etiquete eso con compromisos de inversiones para aumentar la conectividad del país y quitar esa carga. Y la otra es poner reglas mucho más eficientes en torno de lo que nosotros llamamos nivelar el terreno.
Y esto no es, perdón, pero esto no es ir en contra de nadie. Es decir, en toda la reglamentación europea, que la conozco bien porque trabajé ahí también, soy mexicano, pero trabajé también en Europa, hay reglas muy claras en favor de tener reglas asimétricas que funcionen contra la preponderancia. Y aquí en México, pues realmente no han funcionado todavía. Es decir, aunque se han puesto reglas asimétricas ante la preponderancia, tú ves hoy la cuota de mercado del preponderante en México y en ingresos y es del 70%. Entonces, México es el país más concentrado que yo conozco de los países de primer mundo o de la OECD, ¿no? Entonces, tenemos una concentración brutal. ¿Qué se hace en esos casos? Está muy bien conocido lo que hay que hacer para nivelar el terreno de la competitividad, porque ante la mayor escala de un competidor, pues tienes ventajas en el costo de los terminales que tú compras, en las comisiones que tú pagas, en lo que te cobran los canales de distribución, en lo que te representa el costo del espectro. Es decir, al final es un círculo virtuoso para el preponderante tener escala. Entonces tienes que romper con eso, y en México no se ha conseguido romper eso. Yo creo que la famosa reforma de telecomunicaciones empezó muy bien, pero al final no ha tenido ese efecto esperado en la disminución de la concentración del mercado. Nos comenta estas propuestas, yo creo que son bastante atendibles, en lugar de la contraprestación, compromisos de inversión por parte de compañías telefónicas, regulación asimétrica, que sí le existe, tú pides más regulación asimétrica, pero bueno, déjame pasar de esto a la historia que ha tenido Telefónica aquí en México. Una inversión de $13,000 millones, han invertido fuerte en México, están comprometidos aquí, llegan ya a una cobertura del 95% de la población, casi ya pueden llegar a todas partes del país. Sin embargo, hay continuamente el rumor de que se vende Telefónica Movistar en México. ¿Se venden o no se venden, Carlos? Bueno, primer lugar, tú sabes que Telefónica es el accionista, Telefónica es esta empresa española que está presente en 20 países. Y eso es lo que se llama gestión del portafolio. Vamos a ver, tu portafolio de país, tú haces una gestión de portafolio de países, de dónde quieres estar y dónde no quieres estar. Entonces, en ese sentido, yo te diría, primero, la responsabilidad de la gestión del portafolio de nuestro grupo recae en nuestro corporativo. Es decir, al final, yo dirijo aquí esta empresa, que es nuestra operación en México, y esas decisiones de portafolio recaen en el corporativo. Primer punto. Ahora, aunque no me corresponde gestionar el portafolio, te digo cómo yo planteo esos rumores de salida. Primero, acabamos de renovar el espectro de 1900 que compramos en 1998, que de hecho lo había comprado la empresa que nosotros adquirimos después en el 2001. Se compró este espectro en 1998 por 20 años, entonces tocaba ahora, en 2018, renovarlo. Lo hemos renovado por los próximos 20 años. Número 2, acaba de ser la subasta de espectro de 2.5, en la cual hemos participado y hemos ganado los 2 tramos de espectro que nos habíamos planteado, y también los hemos comprado por los próximos 20 años. Otro ejemplo diferente. Acabamos en agosto, dentro de las muchas cosas que hacemos y estamos muy orgullosos, somos la primera empresa que utiliza a gran escala la energía limpia para sus operaciones. Uno de los gastos más importantes que tiene una empresa de telecomunicaciones es la energía. Y acabamos de firmar un contrato con una empresa que ha invertido $100 millones en un parque eólico en el desierto de Chihuahua, cerca de Ciudad Juárez, y vamos a consumir el 70% de ese parque eólico, que es de un tamaño de 200 campos de fútbol, y he firmado un contrato por 20 años para cubrir el 40% de nuestra energía, va a ser energía solar ya a finales de este año. Entonces, todo lo que hacemos es a largo plazo, todas las inversiones que hacemos son a largo plazo. Entonces, Movistar está aquí para quedarse. Independientemente de la gestión de portafolio que haga el centro corporativo, Movistar está aquí para garantizar el servicio y para seguir en México con esos compromisos que hacemos en 20 años. Pues ahí está la respuesta. Carlos Morales, director de Telefónica en México, creo que es bien importante. Yo quisiera regresar un poquito al tema de las contraprestaciones, de una pregunta original que te hicimos en torno a esta solicitud
que se está haciendo de devolución de alguna parte de las contraprestaciones. Se han mencionado cifras extraordinarias en los medios. Tú ojalá nos puedas decir cuál es la realidad exactamente, cuál es el monto, de qué se trata. Y entiendo yo que fue regresado a un tribunal el tema, no se revisó, me parece que a profundidad, pero cuéntanos tú la historia, por favor. Bueno, esta es una historia, este es un proceso que ya es largo, no es un proceso que es reciente. Yo creo que lo primero que es importante aclarar, es un proceso que lleva poco más de 3 años, entonces no es nada de ir en contra de nadie en particular, porque por ahí salieron algunos memes de que si estaba en contra del nuevo gobierno, este proceso, primero para aclarar, es un proceso que lleva ya más de 3 años. Y Telefónica Movistar lo que reclama en este amparo es un trato equitativo para el pago de derechos de espectro. ¿Y por qué es? Es porque la banda de 700 que se le concedió a la red compartida paga 10 veces menos de derechos de espectro que los que pagamos los demás. Esto, digo, hasta esto yo creo que también sería en beneficio de nuestros competidores, porque nuestros competidores pagan todos estos derechos exorbitantes, mientras que la banda de 700 paga 10 veces menos, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando, y esto entendemos que tiene un soporte constitucional, es que merecemos un trato equitativo porque prestamos al final el mismo servicio. Hay quien dice que no es el mismo servicio porque un servicio es mayorista y otro servicio es minorista. Pero entonces también el alegato que hacemos es decir, bueno... Pues... Perdón, es que se nos acaba el tiempo, mi querido Carlos. Qué bueno que nos aclaras. La campana. Bueno, lo que queremos es un trato equitativo y que bajen los costos de espectro en México. Pues ahí está Carlos Morales, gracias, Carlos. Director de Movistar aquí en México. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.